¿Tú presentas, Lucio? ¿No dijiste que tú? No, todavía no. 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. A ver, espera, aguanta. Es que me esperé 2 segundos. Así está bien, Porque es importante. Sí. Vamos a ver. ¿Sabes qué me recordó? A Zootopia. Porque. Hola. Hola. Me pareció una reacción lenta. Perezoso. Pero no fue así. 3, 2, 1. Bienvenidos al Depa de al lado. Mi nombre es Rodrigo Rivera y como todas las semanas tengo a mi izquierda a Denise. Bueno, mi nombre es Denise. Gracias por tu introducción. A mi otra izquierda tenemos a mi izquierda al cuadrado. Siempre se me olvida que tengo que decir que a la izquierda está Dani Danolino. Hola, yo soy Daniel. Y a mi derecha 2 veces está Rodrigo de nuevo. Así es, y como todas las semanas hicimos una encuesta. Y por si no vieron la encuesta, era quién de los miembros del Depa de al lado tenía un origen del huachicol. Así es, damas y caballeros, quién podía pertenecer al negocio del huachicol. Y dadas las encuestas y revisando nuestro maravilloso sistema de encuestas, la ganadora es... o ganador. Entonces, felicidades, Den. Felicidades por ganar esta semana. Sin duda es un triunfo que te ha acompañado a lo largo de toda tu vida. Mira, la verdad que sacar combustible no es nada fácil. ¿No lo ves? Es que chupar la manguera, ¿verdad? Que... Very poor choice of words. Y salga gas, pues no, se te vaya a tragar. Sí, y luego el mal aliento y tener que lidiar con eso, ¿no? Y la gastritis. La gastritis, las enfermedades. Pero bueno, muchísimas gracias, Dan, por esos comentarios tan valiosos que aportamos en el Depa de al lado. Y pues vamos a empezar con el tema, ¿no? Hola, ¿qué tal? Regresamos. En esta ocasión su majestad le toca moderar, creo que es la segunda o tercera vez que me toca hacerlo. Tercera vez. Siempre por los mismos temas. Muchas gracias, público querido, por la imagen que tienen sobre mí. Se los agradezco. Y bueno, hoy me gustaría experimentar un poco con estos retoños y cambiar la dinámica para hacer un poco más entretenido este asunto. Entonces, no voy a elegir quién empieza, quién toma la palabra. Tendrán que disputar con piedra, papel o tijera si quieren la palabra. Así que, van. Piedra, papel o tijera. ¿Lo haces así? Es el chino, ¿no? Chinchampú, tortillas, papas. Chinchampú. ¡Qué baboso! Chinchampú. Muy bien, muchísimas gracias por la palabra. Y entonces, ¿cuántos tiene el camarógrafo? Minuto y medio. Tiene minuto y medio para hablar del tema de esta semana, bien. Seguridad nacional. Muy bien. Muchísimas gracias. Y para los que nos están viendo, el día de ayer el presidente Trump hizo unas declaraciones públicas sobre nuestro querido país México, anunciando que los grupos narcotraficantes pueden ser considerados ahora como terroristas. Entonces, ese es mi comentario de apertura y espero que esto dé una introducción a nuestro debate. Muchísimas gracias. Me quedo un minuto, así que... Bueno, miren, lo que les puedo decir de la intervención de Rodrigo es que ya se pendejizó. Sí. Ya se... Se pendejizó. Habla. El peje pobre tipo ya se la peló. Bueno, y así como la Estrategia Nacional de Seguridad está así de podrido. Así de podrido, y bueno, le va al Jeps. Ah, ok, bueno. Yo lo que hice esta semana fue leer la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
Lo cual es bastante interesante porque, como ustedes tal vez no esperarían, es un documento que escribió un güey egresado de filosofía y letras probablemente, con una inclinación hacia el marxismo muy fuerte. O bueno, tal vez no hacia el marxismo, pero muy de izquierda, porque culpa, como se imaginarán, culpan principalmente de todos los problemas de seguridad en el país al neoliberalismo, a las administraciones pasadas y ¿a qué más? ¿La corrupción? A la corrupción. Sí, a la corrupción. Pues, Es lo más ¿cómo importante. olvidar a la corrupción? Sí, Maybe. a doña corrupción. Pero bueno, aquí lo interesante es, esta estrategia lo que dice es que se deben de atacar los problemas desde la raíz. Y una de las raíces que dice este programa es la pobreza. Dice que uno de los problemas fundamentales de todos los mexicanos es la pobreza, ¿no? Y que eso causaría inseguridad. Lo interesante es que en el 2018, o sea, cuando entró AMLO al gobierno, luego, entonces, eliminó 18 programas que apoyaban para eliminar la pobreza. Por lo tanto, te preguntas, ok, están diciendo que la pobreza es uno de los mayores problemas que generan la inseguridad. Y eliminas programas que se supone que van a eliminar la pobreza. ¿Cuál es la estrategia que tienen? O sea, no están siendo coherentes con lo que están diciendo. 4, Ya, para. 3. Bueno, Muchas gracias, Jess. tú no tienes por qué dar las gracias porque la moderadora aquí Yo es un majestad. puedo dar las gracias porque quiero hacerlo, puedo. porque puedo. ¿Por qué no? Pero antes de continuar con esta sección, quisiera hacer la precisión de por qué David no está aquí. David no está aquí porque así como bien lo pronostican todas las estrategias nacionales, el Programa Nacional de Desarrollo, el Paquete Económico Federal y todo lo que deriva de esta administración pública federal honorable, en el DEPA de al lado estamos en contra de el neoliberalismo, la corrupción, ¿cuál era la otra? Y las administraciones pasadas. Y las administraciones pasadas. David es príncipe. Estas tres cosas están representadas por este sujeto. Desde sus orígenes tlaxcaltecas, está acostumbrado a la traición, Oiga, póngale el reloj también. a la ¿no? corrupción, Este va a ser un programa de media hora. Corrupción. Va a hacer su Administraciones conferencia pasadas. mañanera. corrupción, administraciones pasadas y el neoliberalismo. Neoliberalismo. Entonces, como sabes, la ocasión anterior hicimos un golpe de estado drag y gracias a eso el sujeto no está aquí. Así que quiero pedir un skol y continuamos. Ahora van a tener que pelear pelea de pulgares para ver quién habla. ¿Pelea de pulgares? Ajá. ¿Pero de qué vamos a hablar? O sea, sobre qué... ¿Hay pregunta o simplemente Primero hablamos? peleen. Ah, Primero primero peleen. peleen. Vale, 3, 2, 1, acción. Me tiene la mano muy grande, ¿eh? Me dicen el manota. Pero sí, creo que la tienes más grande que yo. Órale, órale. Es que mi mano... Pues Es que mi mano está gallinero, cerrada, pues, pero aguanta ya. Órale, ya, que se nos Mira, acaba mira, el Creo que es más de barato el chinchapo. Dale, Javes. Ok. Empieza tú. No, ¿por qué? Ok, chinchampú. Chinchampú. Qué guapo. Gracias, qué guapo. Muchísimas Y gracias. bueno, ahora la pregunta detonante va a ser, Dime. ¿qué es lo peor en temas de seguridad nacional en este primer año de gobierno? La palabra. Lo único que puedo dar es mi opinión y mi perspectiva. Creo que lo peor que ha ocurrido es la postura en los medios de comunicación que se ha tomado. No sé, a fin de cuentas, la estrategia de seguridad puede cambiar, las presidencias pueden cambiar, el gobierno puede cambiar, pero la postura que da gobernación de cuidar, o no cuidar, pero no meterte de lleno con el crimen organizado, sino simplemente mantener una postura de abrazos no balazos, es una manera en la que no estás siendo responsable con tu país, como es darle la espalda a tus ciudadanos, que son los que debes de cuidar, ¿no? Básicamente es una función básica del Estado, proveer seguridad, y les estás mandando el mensaje de... Una de las características de los estados. Sí, una de las características, de hecho es de cualquier estado, o sea, básico, ¿no? Nación. Así es. Entonces, y básicamente estás mandando el mensaje de... o sea, les voy a dar seguridad, pero dentro de este pequeño espacio, ¿no? Y no afectando a las personas.
que pueden ocasionar problemas y que alteran la seguridad del país, ¿vale? A ver, me parece que en estos segundos que quedan, bueno, yo sé que yo hablo muchísimo y se me vienen a la mente un montón de cosas, preguntas que hacer, pero me gustaría retomar lo que dijo Daniel para interrogarles si ustedes consideran que hay algo de razón en la justificación del por qué los niveles de inseguridad de nuestro país, como primera pregunta. Como Parquet decía que uno de los argumentos en la Estrategia Nacional de Seguridad es que México es un país pobre. Claro. Esto es cierto, y qué de relación tiene con los niveles de inseguridad hasta ahora. Ese sería como el primer punto a tocar. El segundo punto a tocar, me gustaría que hiciéramos un poco una recapitulación de cuáles han sido las decisiones en temas de seguridad nacional que ha implementado este gobierno para poder debatirlas. Y en último momento, no sé si quisieran aportar algo de lo que leyeron. Sí. Y bueno, vale, vas, Luis. ¿Qué tengo que decir? La primera pregunta es la relación con la pobreza. La relación con la pobreza. O sea, yo sí estoy de acuerdo que la pobreza tiene un impacto, obviamente, sobre la inseguridad. O sea, eso es un hecho. Eso es un hecho. Eso es un hecho. A lo que voy es... la estrategia, a pesar de que lo menciona, y estoy de acuerdo con ella, no actúa sobre esta, ¿cómo se llama? Sobre esta premisa. O sea, como lo acabo de decir, al eliminar los programas de apoyo social, lo que está haciendo es simplemente no apoyar a los pobres. Y no hay una estrategia per se para sacar a las personas de la pobreza. Simplemente se hacen actos políticos y de... ¿cómo se llama? De populismo, de dar transferencias que en sí no sacan a una persona de la pobreza. Tienen que ser reformas estructurales que ayuden a sacar a las personas, no simplemente aventarles billetes para creer que con eso les vas a resolver la vida. Entonces esa es mi postura acerca de la relación entre la violencia y la pobreza. O sea, yo sí creo que hay una relación, pero a pesar de que lo menciona incluso la estrategia de seguridad, no están trabajando sobre ello. Entonces, por el bien de todos, primero los pobres y abrazos no balazos. ¿Qué de cierto tiene esto, Rodrigo? Solo quería responder o comentar un poquito lo que dice James. Es cierto, yo también creo que tiene una relación con la pobreza, pero no vemos la política clara, ¿no? O sea, al menos desde el punto de vista no veo como una estrategia clara de decir, bueno, esta es la manera de atacar específicamente a la pobreza. Y solamente como para mandarlo de dato, esta semana también ya declararon la recesión técnica, ¿no? Que también es un tema que nosotros, ¿qué 2 trimestres seguimos? Menos 2%. Ah, bueno. Pero todavía no estamos en recesión, ¿no? ¿Sí estamos en recesión? Es recesión técnica, sí. Entonces, es que me da así. Niño. Chido. Qué chido. ¡Dígale! Entonces, claro, ¿Qué pasó con el préstamo? esto es muy interesante porque justo esto nos remite a un debate que tuvimos hace un par de semanas donde, bueno, si no estamos creciendo, ¿cómo vamos a repartir lo que ya tenemos para mejorar la calidad de vida de las personas y reducir la pobreza, ¿no? Si no estamos creciendo, obviamente esto genera más dificultades para solucionar ese problema. Eso es lo que quería contestar. Bueno, muy bien, muchas gracias por tu aportación. Creo que compartimos que en este gobierno hay muchos qué vamos a hacer, pero nada de cómo lo vamos a hacer. Así es. Entonces, bueno, ahora siguiendo con los puntos, desde la explosión lo primero que anunció este gobierno fue darle duro a una estrategia nacional contra el huachicoleo, porque era uno de los grandes problemas nacionales y sigue siendo, que termina en una tragedia en Hidalgo, donde hay una de las cosas que me parece que sí dejó mucho a la reflexión, fue justo el asociar la pobreza a este tema de seguridad nacional. Y bueno, no sé si ustedes recuerdan si pasó algo después, pero fue ya no tenemos una policía federal, tenemos una guardia nacional. Correcto. Y las implicaciones que tiene esto, bueno, veamos las miles de manifestaciones de los policías federales. Y luego viene el operativo en Culiacán. ¿Qué tienen que decir?
Bueno, son varios temas, ¿no? Sugeriría que nos fuéramos por uno a la vez, ¿no? O sea, acerca del huachicoleo y después, ¿qué fue? Pues, El huachicoleo operativo de Guardia Culiacán Nacional. y la luego... Guardia Nacional. De hecho, aquí lo mencionan, eso yo sí creo que lo mencionan bastante bien en la estrategia nacional de seguridad pública. O sea, al final, la Guardia Nacional a lo que avientan es fusionar los dos cuerpos importantes de seguridad del país, que son la policía y el ejército. Entonces ya no solamente tienes a un cuerpo que o va a atacar o hace prevención, tienes un cuerpo que hace las dos cosas. Por lo tanto, hasta cierto punto eso sí lo celebro. Sin embargo, no lo hicieron, o sea, como todo en esta administración, no lo hicieron de una manera correcta. Si lo hubieran hecho de una manera en la cual no se hubiera sentido el cambio y no hubieran tenido policías federales protestando porque le estaban quitando ¿cómo se llama? Derechos y sus puestos. Privilegios. Porque los derechos son privilegios. Ajá, y ¿cómo se llama? Y sus prestaciones y sus antigüedades, hubiera estado bien, pero como, o sea, no hubo planeación detrás de esto. O sea, como lo dijo bien Den, hubo muchas buenas intenciones, pero jamás hubo una manera de cómo hacerlo bien. Tienes 20 segundos que se te abonarán a tu saldo. Gracias. Y continuando un poquito lo que dice James, creo que es un fenómeno que lleva décadas. O sea, no es algo de solamente el gobierno anterior de Peña, tampoco es algo del gobierno de Calderón, sino que es un fenómeno que lleva años. Y entiendo que... Bueno, pero sí es cierto que han aumentado. Sí, no, eso me queda claro, o sea, Sí. pero a lo que voy es algo que lleva muchísimo tiempo. O sea, y no es para echarle la culpa a los gobiernos anteriores, porque justo claro, porque suena eso. No, ya, porque no estoy diciendo esto. Entonces, ¿estás de acuerdo con que son los gobiernos anteriores No del liberalismo te y estoy, la corrupción? lo que te estoy diciendo es que el sistema lleva muchísimo tiempo. Lo que estoy diciendo es que lleva muchísimo tiempo y... Bueno, pues como todo en este régimen vamos Oye, a censurar a los que no están de acuerdo con nosotros. Gracias, Muchas gracias por tu participación. Represento a los Daniel. periodistas que han estado despidiendo, represento a todas estas personas que las están callando, así Sí, que... eso nada tiene que ver. Estuvo de más. Soy la voz de la gente que está Nada censurando. tiene que ver. Nada tiene que ver. Soy Lorete Mola. Pero bueno. ¿Cuánto tiempo llevamos? Suena tramposo decir que es culpa de los gobiernos anteriores, pero lo que estoy tratando de decir es que las estrategias que tenemos ahora tampoco son claras en cómo van a solucionar este problema. Y tenemos la cifra de periodistas, tenemos la cifra De violencia. tenemos las cifras de violencia, La alerta de género aquí en el día. tenemos la alerta de género, también tenemos los famosos casos que han ocurrido, bueno, lo de Culiacán también. Entonces, no tenemos como claro, ¿no? Ya casi cumplimos un año de gobierno y no sé alcanzar una estrategia ni una perspectiva clara. Bueno, creo que aquí es importante hacer una distinción entre la seguridad nacional, cómo la estamos entendiendo y de qué vamos a hablar. Una cosa es el huachicol, otra cosa son las muertes por el narcotráfico y otras son los crímenes, la violencia más extrema de género, que es el feminicidio. Entonces, bueno, hemos hablado de los dos primeros, un poco del huachicol, un poco del narcotráfico, que vale decir que sí se incrementaron muchísimo las muertes de personas en este país después de la estrategia de guerra contra el narco. Y bueno, ahora vemos una oleada. ¿Ustedes creen que esto tenga que ver con el reparto de plazas? O sea, que sea algo normal de los cambios de administraciones. Sí, justo te iba a decir, es una de mis principales hipótesis, ¿no? Siempre, como hubo un cambio de gobierno y es un gobierno nuevo, tuvo que haber ajustes, ¿no? Recuerdo muchísimo que cuando entró Calderón y entró con su política también hubo ajustes, ¿no? Y creo que esto es básicamente lo mismo. O sea, es un negocio que no se va a detener, que es un negocio que va a seguir corriendo, que tiene toda la capacidad económica como para desplazarse y empezar con nuevos negocios. Entonces, siento que es al menos temporalmente. Pues yo aquí tengo también mis dudas porque de cierta manera Morena es como el viejo PRI, o sea, la mayoría de sus funcionarios son priistas viejos. Entonces yo creo que de cierta manera sí tenían una manera ya sabían, ya tenían el know-how de cómo negociar con los narcotraficantes. Entonces, a pesar de que sí ha habido un pico en la violencia, no ha sido tan
tan sonada tal vez como el gobierno de Calderón, porque el gobierno de Calderón, el PAN, ahí sí te doy de que toda su administración no tenía ni idea de cómo manejar a los narcotraficantes, pero bueno, esa es una idea que yo tengo. Puede ser que también este es un gobierno tan nuevo que no sabe cómo negociar con los narcotraficantes. Bueno, pues si quieren tener información más certera, les recomendamos 5 series de Netflix sobre el narcotráfico en México. No. Vale, en nuestra lista de temas, Sí, Culiacán, no sé si quieres hablar de Culiacán. Creo que ya hablamos un poco sobre Culiacán, y entonces quiero dar paso porque ya hablamos, o sea, estamos yéndonos a delitos mayores, por así decirlo. Hablemos un poco de los delitos menores. Okay. Asaltos, qué es lo que ha sonado, bueno, robo a casa habitación, secuestros, que bueno, por supuesto no es menor. Cualquier cosa que le pasa a cualquier persona no es menor, o sea, está de la chingada que le pasa a cualquier persona. Entonces, y abrir un poco el debate hacia otro tema. ¿Qué tanto está relacionado el narcotráfico con el consumo de drogas en este país? También. ¿El narcotráfico con el consumo de drogas? Y lo de los robos menores. Y robos menores. Robos. Sí, creo que... Delitos. Sí, no sabría decir, o sea, de bote pronto diría que sí hay una relación. ¿Tienes otros datos? De bote pronto diría que sí hay una relación directa entre el narcotráfico y los delitos menores y el consumo de drogas, obviamente, porque pues, el narcotráfico se dedica a vender drogas. Pero pues no sabría decir si es exactamente esa la causa de los delitos menores o de... bueno, sí, el consumo de drogas obviamente sí es el narcotráfico, pero bueno, en cuanto a los delitos menores no sabría decir si es la causa más fuerte o si es simplemente una de las variables. Entonces, Rodrigo, ¿tú crees que acabando con el consumo de drogas acabaría el problema de seguridad en este país? No, por supuesto que no. Básicamente, o sea, creo que nosotros somos menos consumidores, ¿no? Diría que somos más productores que consumidores, y más bien creo que es una red entre México y Estados Unidos, ¿no? Es un negocio que ha existido por años, a eso me refería, ¿no? Y rapidísimo, antes de que se nos acabe el tiempo, podemos poner el ejemplo de lo que pasa en Ceú, de cómo se incrementaron los crímenes y la venta de drogas en este espacio, que estas drogas no se están exportando, se están consumiendo acá. No está chequeando el tiempo. Profe, por favor. Bueno, dale. ¿Quieres hablar específicamente de Ceú? Yo no tengo mucho conocimiento, pero podemos llamar a la mesa del experto en Bueno, Ciudad Universitaria. ¿En Ceú? Bueno, yo nomás quería decir que, bueno, la postura de que tal vez la legalización sí sea una manera de reducir los delitos relacionados con el narcotráfico, porque muchos de los delitos y del consumo de drogas se hace de manera, bueno, digamos, los percances o los ilícitos se hacen porque es ilegal. Si fuera legal, probablemente se disminuirían, pero es una hipótesis. Bueno, tendría que traer datos la próxima vez en países en los cuales se han legalizado las drogas, que tal vez sí se han reducido los números de delitos relacionados a las drogas, pero bueno. Eso lo dejamos para otro Sí, debate. es un debate, Es otro debate. otro debate que valdría Pero la pena justo tener, ¿no? quería recuperarlo por lo del tema de que producimos, no consumimos. Y bueno, creo que ya se nos está acabando el tiempo, así que ¿Conclusiones? pues nos vamos a las conclusiones. Llegando a esta parte final de su sillón de análisis favorito, me gustaría tomar la palabra para leerles un pronunciamiento acerca de un problema así de seguridad nacional. Esto lo retomo de María Salguero, geógrafa que hizo el mapa de feminicidios en nuestro país. Y bueno, dice así: de enero a octubre de 2019 han asesinado en México a 3.142 mujeres. Es decir, esto equivale a, en promedio, 10 mujeres asesinadas al día. Muchas de estas son feminicidios, pero en el ámbito legal se niegan a reconocerlos como tal debido a las diferencias en la homologación de la tipificación del delito. De enero a octubre de 2019 han asesinado en México a 3.142 mujeres. Esto quiere decir que en promedio son asesinadas 10 mujeres al día en nuestro país. Los estados con más feminicidios por cada 100.000 habitantes son Colima, Baja California, Chihuahua, Morelos y Quintana Roo, que también tiene una epidemia de violencia según la Organización Mundial de la Salud, con tasas de más de 10 mujeres asesinadas por cada 100.000 habitantes.
Los estados con mayor número de feminicidios por número son el Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Baja California y Chihuahua. Los estados donde más asesinan a mujeres son estados con fuerte presencia de crimen organizado, pero no son las únicas violencias a las que se enfrentan. Estos datos, esta narrativa es de María Salguero, geógrafa feminista que ha desarrollado el mapa de feminicidios en nuestro país a través de etnografías desde la Nota Roja. Y así como ella, existen otras investigaciones académicas en las que claramente se vincula el movimiento de los capos del crimen organizado con la desaparición de mujeres. Muchas gracias por habernos acompañado en esta ocasión y le doy la palabra a Rodrigo y a Daniel para que den sus respectivas conclusiones. No sin antes recordarles que no estamos hablando de violencia de género, porque hablar de ella implicaría un programa como tal con expertas sobre el tema. Daniel. Ay, pensé que iba a hablar yo. Gracias. La gente va a vernos porque hacemos. Oye, pero empieza otra vez, eso es falta. Ya va. ¿Por qué un minuto? Ya listo, 1 minuto y medio. Otra vez entonces. Es falta otra vez. A ver, rápido. A lo único que voy es. Detrás de todos los números y de cualquier índice de violencia, lo que se tiene que saber es que son personas las que están detrás. O sea, está de la verga, seas hombre, mujer, perro. O sea, saber que hay 2.535 asesinatos desde 1997 y que en el mes de julio se registraron 2.599, es pensar en un mar de cuerpos y de personas que ya no están ahí. Entonces, pues sí, no sé qué decir. Esto tal vez suene... Pues no sé si sea chairo, pero al final es exigir a las autoridades que hagan su trabajo alrededor acerca de bueno, que otorguen la seguridad, que supone que es su trabajo, para eso pagamos impuestos y para eso votamos. Entonces, sí, esto es lo que tengo que decir. Continúa. Sí, y yo también quiero cerrar, pero quiero ser específico con la labor de los periodistas. También ha sido una ola de matanza a periodistas y esto es impresionante para nosotros porque, bueno, los periodistas son algo fundamental y es lo que más necesita el país en este momento y lamentablemente son un grupo que también están sufriendo enormes pérdidas, ¿no? Entonces le mandamos un abrazo a todas aquellas personas y familias que han perdido un familiar o un miembro y a nuestra corresponsal en Estados Unidos, Yuri. Gracias. Ahí termina mi comentario. No que los abrazos no balazos, ¿no? Manda un abrazo a Yuri, eso no es diferente a abrazos o balazos. Es que votan todos por David. 3. No, porque yo gané esta ocasión. Pero porque sacamos a David de la encuesta. Claro que no. Sí, le puse abajo David, no, porque está castigado. Así le puse como especificación nada más nosotros 3. O sea, hubiera ganado David. Ay, eso es una hipótesis. Bueno, puede ser. Pero bueno, sí es una hipótesis. Es más, vamos a hacer la votación de nuevo para ver si gana David. Recuento de votos. El que nunca ha ganado ha sido tú. Bendito Dios. Yo tampoco. ¿Cuándo gané? Sí. ¿Cuál gané? En el... Ni siquiera el de porno gané. No, pero ganaste uno anterior. No, ganó Rodrigo. Se dio su victoria a la del porno. ¿Seguro? No, pero... No, dije No, que él yo no era el que ganó la veía del más porno. porno. Por eso, pero digamos ganó David, pero él... Pero sí ganaste en una ocasión. No, también tuve que decir que yo era el más ¿La primera? X. O sea, también era el más X, pero era el que contaminaba más. Y pensaron todos que era David, digo. Pero al final fui yo. Órale, qué interesante que siempre acusan a David y... Muchas gracias por habernos acompañado en este capítulo de su sillón de análisis favorito, el depa de al lado. Y como siempre, como ya se nos ha hecho costumbre, vamos a hacer una película... Corte. Vamos a hacer una ¿qué? Vamos a hacer una película. Vamos a hacer una película. Como ya se nos hizo costumbre, vamos a hacer una pregunta a la que ustedes van a responder que fue David. Porque al parecer es el que menos valores morales tiene. Entonces, ¿quién de nosotros 4 considera que la Tierra es plana?
Sí. ¿Quién es tierraplanista? ¿Quién Así es tierraplanista? Muchas gracias por habernos sintonizado en esta su emisión, ¿cómo es? Radiodifusora favorita, XCW. Muchas gracias y hasta luego. Radio. Anacahuita. Anacahuita 191. Uno. Las oficinas de 19.1. ¡Adiós! Muchas gracias, gracias por los comentarios. Tenemos dificultades técnicas. Voy a poner aquí además. Voy a poner una gran manera de ¿cómo se llama? De cortar la monotonía. Muchas gracias. Regresamos.